La primera reacción que tuve cuando nos reunieron a los familiares y nos dijeron lo que había pasado es de no poder creerlo, o sea, de no creer que algo tan cotidiano como una cobertura, como una reportería podía haber terminado en algo tan grave. ¿Por qué le secuestran? Por una cadena de negligencias estatales sucesivas. Este documento, y me estoy refiriendo a la página 89, te muestra las primeras 48 horas del cautiverio. Son 3 personas en una actitud de espera. Había una posibilidad de liberación. Y se frustró. Y el Estado nunca se puso al frente, o sea, nunca hubo un canal oficial de comunicación, ni siquiera directamente con los familiares. Este crimen y este asesinato ocurre porque efectivamente las estructuras policiales, militares y políticas están permeadas por el narcotráfico. Yo he tenido reuniones con gente que está vinculada a los ámbitos de inteligencia acá. Y por ejemplo, les he preguntado, ¿ustedes están haciendo seguimiento al cartel de Sinaloa? No. ¿Ustedes están haciendo seguimiento a la Andrangheta? No. El resto de la población podemos decir que esto ha sido un crimen de Estado. Queremos la verdad. La peor forma de injusticia es la injusticia disfrazada, esa que se aparenta, se simula, que está escrita pero jamás se cumple. Después de un año de la muerte del equipo periodístico de Diario El Comercio, todavía deambulan las interrogantes. ¿Cómo fue posible que en un supuesto país de paz se asesinen a periodistas, militares y desaparezcan centenas de civiles a diario? Pues sí, esto sucedió en Ecuador, en su frontera norte, en una zona por la que ronda el fantasma del Estado. Muchísima pena por todas aquellas muertes que puedan venir después de esta situación, pero creo que estamos claros de que nosotros no podemos tener un Estado arrinconado. Yo creo que el principio elemental de dignidad de un pueblo, de una ciudadanía, de un gobierno y de un Estado va bastante más allá que la vida de una o de unas pocas o algunas personas. Con todo respeto para la vida de ellas, pero yo creo que la dignidad de un Estado va bastante más allá que eso. Por favor, les voy a rogar que den sus opiniones. Ahora te contaremos la realidad de lo que sucede en la frontera norte. Estos hechos conmovieron al país entero. Algunos dicen que se trató de un ajuste de cuentas del narcotráfico. Otros afirman que fue una operación de la CIA con el afán de facilitar el giro político del régimen, mientras el gobierno sigue sosteniendo que hizo lo posible. María Belén Arroyo, coautora del libro Rehenes, señala que existieron varios antecedentes al secuestro. El accionar de las autoridades ratifica su inoperancia, inacción, incluso parecería ser una sátira de detectives. Una unidad de la policía que dependía específicamente de la Presidencia de la República llamada UCSI, Unidad de Gestión de la Seguridad Interna de la Policía, ya venía investigando a unos ciertos personajes relacionados con Huacho en el curso de escuchas porque estaban vigilando a las personas que estaban participando en los procesos de negociación de la paz con el ELN, cuya sede herméticamente era Ecuador, Quito, Ecuador. Es decir, que ya tienes 2 organizaciones de la policía que saben del Huacho, pero no saben nada y no conversan entre sí. Eso es lo más grave. Por lo cual estoy planteando que hay un problema de inteligencia para alertar la amenaza. Cuando en enero del 2018 se detienen a 3 personas relacionadas con la organización narcodelictiva Cuco, Tobón, Cuajiboy, esto enardece a este personaje de la organización narcodelictiva y a semanas seguidas, vale decir, la detención fue el 12 de enero, el 26 de enero fue la detonación de la bomba en San Lorenzo. Entonces tú ves unos hechos concatenados que te hablan de una serie de descoordinaciones a nivel de la institucionalidad pública que impide esbozar la amenaza de esta organización narcodelictiva. Tú lo que tuviste es una crisis de seguridad en la frontera norte dosificada
con varias víctimas, al final de cuentas 10 víctimas el primer semestre del año anterior. Eso es lo que estás analizando. En ese contexto debes leer el secuestro de los 3 periodistas. Aquel 13 de abril de 2018 todavía sigue golpeando la memoria. Fue el primer secuestro y asesinato de un equipo periodístico en la historia del país, en un contexto en el que también perdieron la vida 5 militares y una pareja ecuatoriana. Los 2 cuerpos hallados en zona rural de Tumaco sí corresponden a la pareja ecuatoriana secuestrada hace 2 meses por Alas Guacho, en la frontera meses atrás. Los familiares de las víctimas que llegaron a Pasto responsabilizan a los 2 gobiernos del trágico desenlace. Yo los culpo a ellos por la muerte de mi hermano, porque ellos no hicieron nada para rescatarlos a ellos, los dejaron a su voluntad. Nos dejaron solos. Los familiares y amigos cercanos confirman que reinó la improvisación y la desinformación. Toda la información que llegaba acá era una información que se daba desde Colombia. Acá te llegaban twitters y el Estado nunca se puso al frente, o sea, nunca hubo un canal oficial de comunicación, ni siquiera directamente con los familiares. Hasta ahora se desconoce en realidad qué acciones se hicieron, si es que en realidad hubo negociación o no, si es que incursionaron allá las fuerzas militares. Todo ese tema se desconoce, o sea, no existe ningún tipo de transparencia en cómo se manejó el tema. Cuando uno regresa a ver quiénes están encargados de la situación y quiénes son las autoridades que van a tener que frentear la situación, creo que mi primera reacción fue la desconfianza absoluta hacia lo que podían hacer para que ellos volvieran con vida, sanos y salvos. Y no solamente por la percepción que uno pueda tener, sino porque desde el primer momento advertimos muchísima improvisación, una falta de seriedad para tomar la situación, una falta de sensibilidad además con los derechos de los familiares sobre el acceso a la información. Y creo que todas esas cosas en el transcurso de los días del secuestro iban abonando para que nosotros supiéramos que algo muy grave estaba pasando, y lamentablemente un año después hemos tenido que corroborar que efectivamente durante esos días que se mantuvo el secuestro, en verdad nos ocultaban información, no había el debido proceso para manejar la situación y que todo correspondió a la improvisación y a la falta de experiencia absoluta. Los periodistas fueron las víctimas visibles de la opinión pública. La noticia fue difundida en todos los medios de comunicación, condolencias, llantos, incluso muestras de solidaridad que se resumieron en que nos falten 3. Pero, ¿qué dice la gente que vive a las orillas del país y transita por el miedo, el abandono y la aguda situación económica? No fueron 3, pues no es que nos faltan 3. Después hubieron 2 más, civiles, y hubieron 5 militares, es decir, fueron 10. Pero a esos 10 le sumamos todo lo que haya pasado en la frontera. O sea, claro, despertaron ahora que sucede con gente que no es de San Lorenzo. ¿Y qué pasa con los que han matado acá en la frontera? Cuando se han dado cuenta de que faltan es mucha gente de acá. El gobierno les hizo una publicidad negativa, claro, a San Lorenzo, y sí, por tanto disminuyó el tema de los incentivos económicos. Sí. ¿Eso lo sienten ustedes? Sí, totalmente. Ellos pueden decir que dieron incentivos económicos, pero no fue a las personas que realmente estábamos afectadas. Fueron a las grandes palmeras, y aparte que ahora cogen y despiden a una cantidad de personas. ¿Qué vamos a hacer nosotros con más desempleo aquí? Entonces, todo lo que sacan, lo que dicen, que según están ayudando y tantas cosas es mentira. No están ayudando al pueblo. Tenemos muy pocas ventas en los negocios, todo ha bajado. Antes se vendía, hablando de unos $80, ahorita se vende $30, $40 en el día en el negocio, y ya no es lo mismo que se hacía más antes. No ha cambiado absolutamente nada. O sea, la gente sigue sin ser atendida. Aún vivimos como que los acontecimientos ocurridos en el 2018 no fueran pasados acá y que el Estado nunca se ha fijado en estos cantones fronterizos. Nos merecemos, los que vivimos en la frontera, mayor atención por parte del Estado, mayor inversión en obra pública, brindar educación a la gente que vive acá, brindarle fuente de trabajo. Si no hay eso, entonces no es que se murieron 10, se van a morir toda una población. Mire, San Lorenzo somos un cantón que tiene más de 70.000 habitantes, en la que el Estado colombiano no vela por la mitad que son colombianos y el resto somos ecuatorianos.
Pero si acá nadie se preocupa, entonces créanme que los 1.500, 1.600 estudiantes bachilleres que salen cada año, ¿qué cree que van a hacer? Porque si los papás no tienen la fuente o los medios para mandarlo a Quito, Ibarra, Guayaquil, esa gente va a seguir en la desocupación y va a seguir engrosando sitios o yéndose a sitios que no deben ir. El equipo periodístico de Voces tuvo acceso a una fuente, los llamaremos Emiliano, para proteger su identidad. Él asegura que el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio no fue casual, sino una operación de sedición, la cual presumiblemente tuvo por objetivo sedar el acuerdo de seguridad con Estados Unidos. Lo de Mataje no fue más que un teatro orquestado por los servicios de inteligencia, en los cuales lamentablemente tuvieron que existir víctimas, mártires, como los militares de la Infantería de Marina que fueron emboscados y como los periodistas que aparentemente fueron secuestrados. El régimen de Moreno necesitaba crear un teatro, una película en la cual dé la justificación necesaria a las Fuerzas Armadas para que genere su protagonismo, en vista que en el gobierno de Correa, Fuerzas Armadas comenzó a disminuir su protagonismo, su opinión ante los acontecimientos políticos, su opinión ante los acontecimientos económicos. Entonces se necesitaba resaltar esa figura de Fuerzas Armadas, que obviamente, lamentablemente, las Fuerzas Armadas ecuatorianas siempre han estado apoyando a los organismos de derecha, a las fuentes políticas y corrientes políticas de derecha. Entonces necesitaban resaltar su presencia, resaltar su patriotismo, su heroísmo, entre comillas, con una película, con un escenario que les dé fuerza y fundamento en las operaciones que se iban a realizar en el sector norte, y así conseguir también el apoyo de los Estados Unidos. ¿Qué pasó a la semana del atentado contra el control policial que hubo en Mataje? Estuvieron en las investigaciones un equipo del FBI. Entonces, fue clara la necesidad de generar un escenario en el cual se pueda, primero, resaltar la preponderancia de Fuerzas Armadas y, segundo, pedir el auxilio necesario a los Estados Unidos, a los sistemas de inteligencia de los Estados Unidos, a los sistemas de investigación de los Estados Unidos, para que ellos vengan a proporcionar la supuesta ayuda. María Belén Arroyo duda de esta hipótesis. Sin embargo, coincide con la cronología de los hechos que fueron narrados por Emiliano. A las horas siguientes de la explosión del cuartel policial en San Lorenzo, efectivamente viene una persona de origen griego, de apellido griego, impronunciable, pero está citado aquí, que vino justamente con la experiencia de haber estado después del evento de las Torres Gemelas en 2001, tenía en su hoja de vida ese antecedente, o sea, es un experto en este tipo de desgracias, si tú quieres, de actos de terror. Es decir, viene un delegado del FI a mirar qué pasa en Ecuador. Segundo elemento, 2 semanas más tarde de la explosión, tú tienes la firma del Acuerdo de Pereira. Acuerdo de Pereira firmado nada menos que por el presidente de Colombia, por el presidente de Ecuador, Juan Manuel Santos, y presidente Moreno de Ecuador. ¿Qué establece ese acuerdo? Por primera vez, un marco de cooperación binacional, en el cual se posibilita el intercambio de información de inteligencia y la realización de operaciones conjuntas. Expertos en seguridad advierten que la problemática de la violencia y el narcotráfico sigue vigente. El investigador de Flaxo, Fernando Carrión, asegura que las zonas de frontera están azotadas por inequidad y por una pobreza extrema que es solucionada por el narcotráfico. Bueno, lo que pasó es lo que se tiene incluso hasta el día de hoy. O sea, hay un gran problema de una falta de control del territorio. Y la falta de control del territorio hasta este momento ha sido básicamente una óptica de militar. Entonces cree que compara el territorio con 12.000 hombres, como es lo que está en la frontera, con eso ya se tiene el control del territorio. No es así. Lo que está ocurriendo es que la droga penetra en el Estado, y se ha visto, por ejemplo, ahora con el juicio a Guacho, lo que ha pasado con la justicia, con lo que ha pasado con la policía, lo que ha pasado con las Fuerzas Armadas, que es absolutamente claro. Pero también penetra en el mercado, entonces todo el tema del lavado, y penetra en la sociedad. Entonces lo que está pasando este rato en toda esa zona, y no solo esa zona, sino básicamente en la provincia de Manabí y Esmeraldas, es que hoy día es mucho más rentable trabajar para el narcotráfico que trabajar de pescador, por ejemplo.
Entonces eso hace que efectivamente toda esa zona sea mucho más complejo de enfrentarla. Y se le está enfrentando militarmente, esa no creo que sea la salida. Si no se tiene una política de empleo, si no se tiene una política de salud, si no se tiene política de vivienda, si no se tiene incluso política de seguridad interna, no de defensa a través de las Fuerzas Armadas, pues vamos a seguir teniendo lo que estamos teniendo. ¿Cómo puede darse este entramado sin culpables? ¿Cómo puede operar el narcotráfico en las narices de las autoridades? ¿Por qué la política pública no funciona? ¿Qué es lo que ocurre? El Ecuador es el único país que yo conozco en América Latina que no tiene carteles locales. ¿Cómo operan los carteles de estos generales? Nosotros tenemos 27 carteles aquí en el Ecuador. Operan en algunos lados de forma directa. El cartel de Sinaloa opera de manera directa. La Andrangheta opera de forma directa. Y en otros casos lo que hace es utilizar las estructuras institucionales que tiene el país. ¿A qué se refiere con estructuras institucionales? Cuando nosotros vimos el juicio del Chapo Guzmán, ahí se vio que las Fuerzas Armadas tenían una persona que llevaba la droga desde Sucumbíos hasta el puerto de Guayaquil y le daban $100 por cada kilo. Descubrimos que en la base de Manta habían 4 toneladas manejadas por los militares. Descubrimos que un militar estaba en la seguridad del presidente de la República. ¿Del actual o del ex? Del actual. Del actual presidente. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues operan con las instituciones. El caso y no me refiero a instituciones públicas exclusivamente, sino también privadas. Por ejemplo, avionetas, y que están legalizadas, tarjetas de crédito, empresas de pesca. Y entonces hay una cosa que es paradójica en el caso ecuatoriano comparativamente con otros países. Es decir, que lo ilegal parece que está legalizado en este país. Por lo menos opera no a través de otros carteles como ocurre en los otros casos, y utilizan más bien estas otras situaciones que operan de manera directa o operan a través de la penetración en el mercado, la penetración en las instituciones públicas y privadas, la penetración en la sociedad. Solicitamos una entrevista a los exministros de Defensa e Interior, Patricio Zambrano y César Navas, y a la actual ministra, María Paula Romo, para que brinden su versión sobre estos hechos. Lamentablemente, hasta el cierre de este reportaje, no tuvimos respuesta. Los familiares de Javier, Paul, Efraín, Katy, Oscar, Luis, Jairón, Sergio, Wilmer, Wilson, buscan la verdad y reclaman justicia. Perder a su familiar de la forma en la que nosotros lo hemos hecho. No existe ningún otro tipo de consuelo, no existen acciones que te recompensen, no existen palabras que te reconforten más que la verdad. Hasta que la verdad se alcance y la justicia se imponga, nadie descansa. Esta historia continuará.